Bueno, vamos al aire. Ay, con el sonido. Grabar. Al aire. Creció una flor a orilla de una fuente, más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba corrió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en este mundo seres que en la vida cuesta un tesoro. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué hay de bueno en esta fría mañana? Ya un poco invernal, fíjate qué temprano, ¿verdad? Ay, sí, bueno, acá no, en el norte seguimos con el calor. Qué bueno, pero aquí ya inmediatamente se ve la luminosidad débil del invierno con la humedad. Más, ¿qué cuentas de bueno? Bueno, acá cosechando nueces, ya mis nogales están muy trabajadores, soltando nueces, así que limpiar el jardín es algo muy grato. ¿Es tierra de nueces por allá? Sí, bueno, no sé, pero aquí en mi casa tenemos 3 nogales gigantescos. Ajá. Y muchas nueces. Qué bueno. Que si no deja la psicología, pues me pongo a vender nueces. Muy bien, y luego acuérdate, y bueno, yo te voy a buscar y a ver si nos acordamos, de que hay una fábula muy hermosa. Subió una mona a un nogal y luego la mordió y dice, las nueces, no, pues están verdes, y hallando que estaba verde. ¿No te acuerdas de la fábula del nogal? No, fíjese que no. Pues te la voy a mandar porque es muy bella, porque es muy, bueno, pues de mi época. Y subió una mona a un nogal y hallando que estaban verdes, en la cáscara le muerde, con que le supo muy mal, y por ahí sigue, ¿no? Y entonces dice, ya piensa que todas las nueces están verdes o algo así. La voy a buscar. Muy bien, ¿qué hay de bueno aparte? Bueno, nada más un poquito que sí se puede subir un poquito el volumen de su voz. Pero claro que que subimos, fíjate, subir el volumen quiere decir poner el micrófono un poco más arriba. No, quizá ya está aquí, ya le arregló Chucho. ¿Qué cuento bueno? Bueno, pues vamos a mandar un saludo muy cordial a las personas que nos retransmiten.
Estamos en Radio La Nueva República.org, radio y televisión, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com MX, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana en el blog La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF blogspot.com, radioensintonía.com, diarioenlibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com, en Frida Guerrero blogspot MX, Víctor Hernández en Los Cabos. Y bueno, esto es desde México para el mundo, pero más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en corresponsalesdelpueblo.org, Radio Daniel Biglietti. En Uruguay, en Montevideo, estamos en el 105.3 FM del Carmen, en Artigas, en Radio Amanecer, en el 92.7 FM, con su red de 7 radios. En Nueva Helvecia, Colonia, en Radio Es FM. En Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa, en Radio Hualcho, en el 1015 AM, y en Palma de Mallorca, España, en Radio Contrafarsa 87.6 Fiesta FM. Y informamos a quienes nos retransmiten que el día de hoy les pedimos que tomen la señal tanto de radio como de televisión de Radio La Nueva República.org. Bueno, pues, señor Fíjate, hacemos un paréntesis antes de entrar a las tristes cosas de la política nacional. Y como tú me dijiste que tenías un nogal, y como a mí me gustan mucho las nueces, entonces me acordé de esta fábula de Samaniego, que es de Samaniego. En mi época, si uno se acordaba de un verso, tenía que ir a una biblioteca, consultar con el maestro o con alguno de los viejos. Oye, ¿dónde encuentro esto? Pasaban 10 o 15 días para que yo encontrara la fábula de la mona y el nogal. Fíjate cuánto hemos avanzado, entre comillas, que ahora nomás le puse ahí en la computadora, subió una mona a un nogal, que de eso yo me acordaba, y aparece Samaniego, la fábula, la vida de Samaniego, y la fábula que te voy a leer, a ver, sí, que va muy bien para nuestra vida política y para los esfuerzos de un hombre que se inicia en su vida, para un joven. Y te voy a decir lo que le pasó a aquella mona a la cual hacíamos referencia por tus hermosos nogales. Subió una mona a un nogal y cogiendo una nuez verde, en la cáscara le muerde. Y pues le supo muy mal, arrojóla el animal y se quedó sin comer. Así suele suceder a quien su empresa abandona, porque haya, como la mona, al principio que vencer. Es decir, tendría que vencer lo del problema de que estaba verde y buscar otra, en fin, no trabajó y dice, no, pues ya la tiro, ahí muere. Para muchos de los que se desaniman a primeras de cambio, fíjate que nosotros somos un buen ejemplo de la mona, puesto que cuando me corrieron de la radio, dije, vamos a buscar otras cosas, ¿no te parece? No. Necesitamos comunicar y que nadie nos diga qué es lo que vamos a oír y qué es lo que... no, sobre todo, eso desde luego. Pues está muy bien. Bueno, ya pasemos a las cosas cotidianas que no suelen ser tan ilustrativas, ni tan simpáticas, ni tan aleccionadoras en el buen sentido de la palabra, que hay en México. ¿Sobre qué debemos hablar? Bueno, yo creo que un tema importantísimo es este predictamen de reforma laboral que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ustedes pues se habrán enterado todos que el día de ayer hubo posicionamientos del PAN, del PRI, del Verde Ecologista, que perfilaron su voto a favor del proyecto, mientras que los diputados del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano
anticiparon sus reservas a 300 artículos e hicieron, fíjese que a mí me da mucho gusto escuchar que se están acordando del sector de gente que votó por el movimiento progresista y el proyecto que llevaba, ¿no? O sea que se mantuvieron en su papel, a pesar de que en fechas anteriores habían dicho el presidente de los, bueno, el coordinador de los diputados del PRD que irían con el PAN en algunas cosas, sobre todo en esta, pero no, se están manteniendo, lo cual se me hace raro, no han soltado la nuez, señor Saldaña. Pero fíjate que... Por otro lado me da gusto, ¿no?, ver que se acuerden de por qué están allí. No, cada vez que oigo las discusiones del trabajo y de es una conjunción de corrupciones. La corrupción es algo que aglutina todas las esencias de México. Fíjate que no es mala leche, ni ironía, ni sarcasmo. Es decir, me pregunto yo si para que haya una buena ley de trabajo se aplique y el trabajador deambule por la vida, camine por la vida dentro de la paz, la justicia, la equidad, y tenga lo necesario para vivir, si no tiene que haber un ámbito de corrupción. Pero no es solo la vida del trabajador, la vida del trabajador son los intereses, no siempre puros, limpios y transparentes del empresariado, es los intereses de los partidos políticos que ven como un coto de caza los millones de trabajadores que pueden votar por ellos. Ah, sí, por supuesto. Yo creo que aquí es difícil. Por eso hay que complacer todas las demandas de la corrupción. Una conveniente ley de trabajo tendrá que complacer todas las demandas de la corrupción. La corrupción de los partidos políticos, previendo que las grandes masas de trabajadores voten por ellos. La corrupción de los líderes sindicales que quieren guardar sus canonjías. Los partidos, el gobierno en el poder, que obviamente lo que menos quiere es que se le alebresten los trabajadores y tiene que complacer a todos y no siempre complacerlos con el ejemplo. Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Yo sí puedo predicar, dice el que gobierna, hablo tradicional e históricamente, yo sí puedo predicar la honestidad, el bien y la justicia, siempre y cuando quien lo ejecute seas tú, pueblo, no yo. Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. Claro. Entonces, en esencia, la discusión complicada, bizantina e inútil de que haya una lucubración, un cambio de ideas, una aguerrida discusión interesada para mejorar las condiciones del trabajo, no son más que la convergencia, el punto crucial donde todos quieren estar obedeciendo y protegidos por la ley, siempre y cuando la ley garantice mi cota de corrupción. Apúntale, eso no hay otra cosa, porque vamos a combatir con esta nueva ley efectiva, real, sincera, cristianamente la corrupción de los líderes sindicalistas. La respuesta es no, obviamente que no. Los señores diputados y senadores, con su vida propia, adecuada, honesta, real, tranquila, verdaderamente no avasalladora, no ventajista, van a poner el ejemplo a la clase trabajadora y al pueblo de México para predicar con el ejemplo, digamos, y que todos dicen, ¿cómo voy a cometer yo una tropelía si tú, mi jefe, nunca la has cometido? ¿Se puede hablar acaso así? No, no se puede. No, incluso en la Cámara, en el Congreso, hay gente que está contratada por outsourcing, ¿no? Es difícil que ellos den ejemplo, sin embargo, pues los temas de autonomía sindical, de derecho de huelga,
los contratos y despidos de personal, la regulación del sistema de outsourcing, fueron los temas que más... A ver, para hacerle un servicio a nuestro querido público, tradúceme al pie de la letra lo que significa outsourcing. Bueno, es traerlos de fuera, son de una fuente externa, son empresas, como ustedes saben, que contratan al personal y lo ponen a disposición de otras empresas. De esa manera, la empresa que los contrata, o sea, el patrón real, no es su patrón, sigue siendo su patrón la empresa de outsourcing. Esto para muchos representa una gran ventaja y han tenido un gran crecimiento porque lo que significa es que se abarata el despido. Es decir, yo ya no quiero a esta persona, le digo nada más a la empresa outsourcing, ya no la quiero y me la quito. Y los de outsourcing son los que lidian con la parte laboral. Eso es el outsourcing. Exactamente, o sea, es acelerar y abaratar los despidos de personal. Los outsourcing te cobran del sueldo y las prestaciones, todo lo que le pagas al trabajador, el seguro social. Son como las agencias que vigilan en la calle, los de aquí de la cuadra, nos juntamos para que no contratemos nosotros a alguien que nos cuide, sino que haya una compañía que ya se especializa en contratar personal para que nos cuide, ¿eso es? No, eso es un servicio contratado que presta otra empresa especializada en seguridad para brindar seguridad. No es outsourcing. El outsourcing te contrata personal para cualquier empresa. Si haces automóviles, planchas, refrigeradores, eres necesitas enfermeras de cualquier giro, el outsourcing te contrata a la gente y te la pone a disposición. Entonces ellos le pagan lo que tú les digas y los dan de alta en el seguro social, etcétera. Ellos cobran alrededor del 25% por arriba de lo que estás pagando. Entonces dices, bueno, ¿para qué le voy a pagar a alguien que le pague lo mismo que yo le doy, pero aparte me cobra 25%? Bueno, porque te deshaces de la gente rápidamente. Ese es el esquema de outsourcing. Si yo ya no lo quiero, esa enfermera que contraté, ese obrero, esa recepcionista, ese ingeniero, nada más le digo a la empresa de outsourcing, le hablo a Manpower, sabes que ya no lo quiero, y al otro día ya no se presenta y ya no recibo yo la demanda. Claro. Las empresas de outsourcing a lo que le apuestan generalmente es que el trabajador pues no demande. Segundo, si demanda, a llegar a un arreglo, porque no se crea que tienen un esquema laboral perfectamente establecido como tendría que ser, dado que la Ley Federal del Trabajo actual permite todos los tipos de contratación según la materia de trabajo. En el caso del outsourcing, pues debería de ser obra determinada, porque el trabajo va a durar nada más el tiempo que el cliente te lo pida, pero tienen muy mal estructurado eso, pero ellos le apuestan a los arreglos en la demanda o lo hacen largo. Y ya después pues el trabajador se cansa y abandona la demanda. Ahorita los juicios laborales duran alrededor de entre 4 y 6 años, señor Saldaña. Y ese es precisamente también otro cambio. Aquellos que perseveren en esta nueva Ley Federal del Trabajo que se discute no tendrán derecho a una indemnización por salarios conveniente. Bueno, nada más de hasta un año. Bueno, pues entonces yo no sé, pero yo no sé cómo calificar mi vida laboral, pero yo sí puedo decir que soy el trabajador eventual, que tengo el récord Guinness de los trabajadores eventuales, por lo menos 65 años de trabajador eventual, lo cual me da una jerarquía que yo creo que muy pocos deben tener en el mundo del sindicalismo nacional e internacional, muy pocos, y nadie me ha reconocido ni me ha dado mi diploma de ser el trabajador eventual más longevo o de más tiempo. Bueno, y ya pues es lo único que sé. No tengo ya ninguna esperanza, así como en el infierno los que llegan a la televisión, que pierdan pues su esperanza, perder aquí toda esperanza los que llegan al infierno de Dante.
Adelante, por favor. Y realmente es el asunto es terminar la relación rápidamente y a bajo costo. Por eso, pero si, es decir, terminar la relación a bajo costo implica que no debería haber todo eso si estuviese perfectamente establecido y los ejecutores de todo eso estuviesen regidos por las normas de lo que debe ser. Pero como cada quien quiere llevar agua a su molino, sacar raja y aprovecharse del otro, fíjate que no lo tomen como consejo, pero muchas veces yo he pensado que por más doloroso que sea, hay que decir la verdad. Y por más doloroso que sea, hay que pagar, ya no digo los platos rotos, sino sale a la postre, a la larga, sale más barato ceder que insistir. Pero eso estamos hablando como producto de un área corrupta. Es decir, hay corrupción, también nadie ha examinado eso, se lo voy a decir a los especialistas y a mi cuerpo de asesores que no tengo, cuando la corrupción es necesaria. Es decir, hemos llegado a un grado de corrupción que ésta se hace necesaria. Apúntale, hemos llegado a un grado de corrupción que ésta muchas veces se hace necesaria. Es decir, es más barato, menos costoso y tiene menos lesiones ser corrupto que ser honrado. Y eso en el mundo laboral se ve mucho. ¿Por qué? Porque a la base de todo esto prevalece, perdura una esencia de corrupción. Se toca todo menos el sindicalismo corrupto de líderes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya ni madre, no hay nada que hacer. Para que un reloj camine, tiene que tener toda su maquinaria, el engrane A. Abra usted su reloj. Pero el engrane que toca el sindicalismo nacional intocable, ese queda intocable. Oye, pero le falta o le sobra, o abulta mucho, o está podrido, o no se puede. Sí, pero ese no se toca. Entonces vas a componer todo el reloj. No lo compones. No lo compones. Díganme ustedes cómo le vamos a hacer para que el sindicalismo, para que, por ejemplo, los sindicatos que tienen que ver con la comunicación estén al servicio del patrón. Y que cuando yo llegaba al sindicato, señor, por favor, ya tengo 2 o 3 años, señor, quiero entrar al sindicato. Mire usted, ahorita no es posible. Oiga, es que soy trabajador eventual. Lamentablemente. No, pero usted es el líder. Sí, pero no se puede. Porque al patrón no le convenía. Oiga, señor, pero ¿cómo voy a firmar un contrato que solamente sea obligatorio para mí y no para la patronal? No, pues mire usted, así es. O le firmas o no hay chamba. Pues firmo. Sí, lo lamentable es que ya en la práctica mucho de lo que dice la Ley Federal del Trabajo no se aplica y las autoridades laborales son omisas. Sin embargo, lo quieren formalizar, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, si te parece, mi querida Mona Lisa, que sé que nadie la va a tratar, pero sé que es necesario decirlo en aras de justamente de cómo se trata en la información, en la comunicación, un hecho lamentable. Parecería ser que en México suceden las cosas para beneficio, un beneficio colateral es lo que un difunto o un muerto deja a los medios de comunicación. No me voy a referir a la personalidad de cualquier político desaparecido. Y voy a eludir mencionarlo, ni mucho menos. Pero lo que estamos haciendo en los medios de comunicación es una labor indigna, es una labor abyecta, es un aprovechamiento irrespetuoso,
ruin, pequeño y triste, que evidencia que hace falta en México que haya una verdadera libertad de expresión y porque lo que se hace no es libertad de expresión, es un abuso de un sentimiento mercantil, de utilizar a la gente como gimmick, creo que así se dice, gancho, para vender sensacionalismo, para vender ruindades como la que les voy a narrar a ustedes, particularmente una de ellas, para vender farandulización inclusive de la política y de la muerte. Mueren dos políticos esta semana. Uno con una gran actividad dentro del mundo de la política, pero no estaba en el candelero de la fama. Pero verdaderamente notoria su actividad hace algunos años, pero el locutor, el comentarista y el informador tendría que poner en valor todo dentro de los límites de la mesura y de la discreción. Murió Pedro Vázquez Colmenares. Su trayectoria en la actividad política fue muy grande, realmente muy grande. Por la edad tuve el gusto de saber de él y de conocerlo. Fue uno de los grandes oradores en los años 50, triunfador en concursos de oratoria cuando muy joven, junto con Porfirio Muñoz Ledo, junto con Carranca Rivas, a quien saludo con cariño, junto con su hermano Genaro Vázquez Colmenares. Después me parece que fue gobernador de Oaxaca. Después fue director de Aeroméxico y otros cargos que no recuerdo ni tengo por qué mencionar, pero en fin, con una trayectoria, con una cultura verdaderamente sólida y sobre todo con un manejo extraordinario del lenguaje dentro de su vida política. Pasó y ese no vendía nada, nadie dijo prácticamente nada de él. Yo, por amistad, digo, en paz descanse y abrazo a su hermano y a las personas que conocí dentro de su mundo y lo recuerdo con cariño, punto. No digo nada más. Pero el abuso, las mentiras, la utilización que se han hecho de Lujambio son verdaderamente indignas. ¿De dónde carajos van a sacar ustedes que Lujambio nos deja un país más democrático de lo que era? ¿Dónde? ¿Quién lo dijo? Lujambio. ¿Qué dijo? ¿Cómo estuvo que lo dijeron? Lujambio deja un país más democrático. Dicho por quien lo haya dicho, se está, perdonen ustedes, montando, está tomando el ataúd de Lujambio como escalón para adornarse él. Primero, porque no es cierto. Segundo, porque el elogio que le está haciendo al amigo desaparecido se lo está haciendo a él. Dígame usted si esto es deja un México más democrático. Si lo dice Calderón, que creo que lo dijo, si no lo dijo, pues quien lo haya dicho, un compañero político que dice dejas un México más democrático, está coparticipando del autoelogio, está usando al muerto para elogiarse a sí mismo. ¡Qué ruindad! No puede ser.
El mérito es de él. En el hipotético caso de que hubiese habido mérito, el mérito es del difunto. No me voy a montar en el difunto para sacar raja yo. Sí. Esa es la herencia triste del actor de televisión, que los políticos han aprendido el arte de utilizar el micrófono para beneficio propio. Oigan ustedes una entrevista con una estrellita de televisión. Solo hay una cosa que existe en el mundo: ella. ¿Qué hizo? ¿Tiene novio? ¿No tiene novio? ¿Va a hacer esto? ¿Va a Miami? ¿No va a Miami? ¿Va a hacer telenovela? ¿No hizo telenovela? ¿Fue una fiesta? ¿No fue una fiesta? ¿Está encinta? ¿Abortó? ¿No abortó? ¿Se lleva con su novio? ¿Rompió con su novio? Por andar en la telenovela se enamoró de X. Es decir, todo en función de él, igual que los políticos, todo en función mía. Él deja un México más democrático, pero obviamente yo participé con él porque era su jefe. Sí, a mí me pareció muy acertado el titular que puso la revista Proceso. Dice: endiosan Calderón y la clase política a Lujambio. Y bueno, Lujambio... ¿Cómo dice el título? El titular es: endiosan Calderón... No lo endiosan, lo usan. Y clase política a Lujambio. Por eso, y completo. Y la información. Los noticieros se han nutrido del cadáver de Lujambio. Una cosa es ser reportero, otra cosa es ser informador, otra cosa es ser comentarista y otra cosa es ser buitre. ¿A dónde llegan los buitres? Ahí donde hay muerte. Así y es. Desolación y corrupción. Y bueno, Lujambio estuvo en el Instituto Federal Electoral, en el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, y al final en la SEP. ¿Verdad? Por eso, pero no examinamos, mi querida Mona Lisa, no examinamos la figura, es decir, que los muertos descansen en paz. Muy bien, hay que decir las cosas positivas que hayan hecho, y por decencia natural y por respeto a la muerte, tratar de que se examine su acción ya de una manera histórica. Sí. Eso es lo decente, lo normal, lo correcto y de gente bien nacida. Pero, por ejemplo, recrear las entrevistas que le hemos hecho a Lujambio, seguir el paso de su terrible enfermedad y el hecho imperdonable de lo que te voy a contar es impensable. Eso solo puede hacerlo, tengo que decirlo, un espíritu ruin, y ojalá y toco madera, quizá, no creo, no me imagino cómo se puede llegar a esto. Es decir, claro que ya venciste la enfermedad. Bueno, la realidad es que no la he vencido. No, lo que te decía es que ya venciste a la enfermedad. Bueno, pues no, por eso te repito, no la he vencido. ¿Saben ustedes lo que significa preguntar 2 veces? Eso no es información. No. Eso no es comunicación. Esas son chingaderas. Sí, exactamente. Eso no se hace. Eso no se hace. Yo no voy a sacar provecho de que tú me digas que estás condenado a muerte. Y si lo hago, soy mal nacido. Lo mínimo que puedo decir. Y casi, hay otras palabras. Pero no se puede. No se puede y no se puede. ¿Qué puede ser? Es decir, ¿cómo voy a tener satisfacción yo de que me aplaudan porque hice confesar a alguien que se va a morir, carajo? No es que si hay un ejemplo, es simplemente se puede o no se puede. Me vale lo que ustedes piensen. Había en 1955 uno de los músicos más reconocidos y compositor de toda América Latina, don Pedro Flores. El viejo Teo de Amor Perdido y de otras canciones. Y bueno, ya era así como el Agustín Lara. Y tuve
Pues la coincidencia de que yo estaba en Puerto Rico cuando él estaba ya muy grande, muy enfermo, y fui. Le pedí a su hija una entrevista. Entonces su hija me dijo, sí, nada más que voy a que el médico venga, que ya estaba con su cosa de oxígeno y todo su tanque y todo, prácticamente en agonía, pero muy lúcido, muy limpio. Me acuerdo que su hija lo había preparado para la entrevista, y entrevisté al viejito y todo eso, y me platicó de sus canciones, una cosa muy emotiva. Pero vi el reportaje con la cama, el oxígeno y todo eso, nunca me atreví a pasarlo. Nunca, no lo borré, pero nunca me atreví a pasarlo. Efectivamente, el otro día murió. Pero la avidez que tenemos, eso no es información, eso es la mercantilización de la comunicación. La negociación, se verduleriza todo. No podemos. Pues es una falta de respeto, ¿no? Usar a un... Pero no es falta de respeto. Digo, perdóname, pero no es que te contradiga. Evidentemente que es una falta de respeto. Pero ahí, si la falta de respeto fuese solo eso, no habría problema. Lo que yo estoy en contra de la conciencia de decir lo siguiente. La filosofía para hacer algo así es la siguiente: no me importa tu vida, me importa que tú estás condenado a muerte y lo estás diciendo. Obviamente lo dices con dolor. Esta es haga usted de cuenta que voy a la, ¿cómo se llama eso? Donde aplican la inyección letal, a la celda de la muerte, y entrevisto al que van a ejecutar. Y le digo, oye, ¿sabes lo que te va a pasar? Sí, me van a ejecutar. No, oye, pero te vuelvo a preguntar, ¿sabes lo que te va a pasar mañana? Así 2 veces, coño. No puede ser. Eso no es falta de respeto, es una falta interior que se tiene o no se tiene de consideración y obviamente de respeto para todo el mundo, para él, para la información misma y para el público. Y restregarle todo eso al público no es información, es la telenovelización y farandulización de la comunicación. Y nadie quiere in this country, como estaba oyendo el discurso de Calderón, en este país nadie quiere meterle la mano a eso, a nadie le importa, y no vamos a crecer mientras esas hipotéticamente pequeñas cosas no se manifiesten. Estaba oyendo el minuto que le permiten a Elena Poniatowska que diga en el noticiero. Ese minuto es muy importante. Primero, porque la televisión dice, no, si hay libertad de expresión, sí, pero un minuto. Lo mismo cuando Ernesto de la Peña, grandes llantos por Ernesto de la Peña, pero Ernesto de la Peña tenía un minuto. Elena Poniatowska, que dice bombas cada vez que abre la boca, y con su vocecita delicada y sutil mete puñaladas, pero la dejan un minuto, porque saben que un minuto pasa inadvertido, es decir, no se dan, tienen la esperanza de que no se dé uno cuenta. Mi impresión es que esas cápsulas nada más las ponen para darse prestigio, para que digan, mira, René Drucker, Elena Poniatowska. Sí, aquí, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama en mi pueblo para taparle el ojo al macho. Uh-huh. ¿Cómo no dejan que cuando estaba Ernesto de la Peña, cómo no dejan a Villamil 1 hora? ¿Cómo no dejan a Steino 1 hora? A Delabre, a Poniatowska, a todos ellos, ¿cómo no los dejan 1 hora para decir,
intercambiemos ideas. Ahí tienes que andar mendigando de estación en estación y I have no time, no tengo tiempo. O hacemos programas para jóvenes, como me dice MTV o que sé cómo carajo se llama. Para nada hay tiempo, para nada hay tiempo porque, claro, en un minuto usted está en casa inadvertido, la voz de Elena no es un vozarrón así, la voz de Elena no es como para que, digo, ni que con trompetas ni nada, sino que simplemente pasa una probadita. Lo saben ellos, lo sabe Elena, lo sabemos nosotros, pero no hay tiempo para ella. Todos los canales de la televisión repiten hasta la saciedad el chaparrito ese que viene de Taiwán a decir consejos para que la vida sea más normal y para que tengas y confirmes tu autoestima. Puta, lo tengo hasta todos los días, en todo el tiempo, en todos los momentos puede usted ver al chaparrito, porque están repitiendo, porque no tienen material. Sin embargo, cosas trascendentes para la verdadera y auténtica evolución y mejoramiento de nuestro país no se hacen porque no conviene. Y el cómplice fundamental es el poder. Ni modo la única característica que tenemos en estas pseudoemisiones, programas o no programas, o como le quieras llamar, mi querida Mona Lisa, es decir lo que pensamos. Y claro que resulta, yo pienso que no ofensivo, porque está perfectamente justificadas las razones por las cuales decimos eso. Y ya está. Oye, ¿tú no tienes lo que dijo Poniatowska que mandaron en el Twitter? No, señor Saldaña. Ay, pues ¿cómo lo voy a ver? A ver, por favor, les doy 30 segundos, no, un minuto, para las personas del Twitter que mandaron lo que dijo Poniatowska, que hay que decir. Martí Batres no es lo de Martí Batres, es una como película, así salió el sol en Durango, eso no es. Por ahí me mandaron a mí lo de Poniatowska, que dije lo voy a poner, pero ya se me perdió porque ya llegaron muchas cosas. Hace una hora exactamente por ahí. Policía, oye, que alguien lo golpearon muy feo ayer y que se va a quedar cuadrapléjico. Hay que seguir eso, por favor. No podemos que pase inadvertido una cosa así. No sé exactamente quién. ¿Tú sabes lo que es el SAMUR? No. No es. Búscale SAMUR en la. ¿Dónde está la? Ah, está ocupada la otra cosa. Bueno. SAMUR con S, ¿verdad? SAMUR. Es una institución como servicio de salud o algo así, ¿no? Dice aquí Martí Batres, que no es lo de Martí Batres, es lo de Poniatowska. A ver si alguien me manda lo de Poniatowska. Ah, pero no nos están oyendo porque está grabado anteriormente nuestro programa, entonces fallé. Esto no, ya no. Pues hoy me mandaron algo de Poniatowska que está excepcionalmente claro y evidente. Dime alguna otra cosa que tengamos que platicar. Bueno, yo nada más encontré SAMUR, es Protección Civil, corresponde a la sigla SAMUR, Servicio de Asistencia Municipal y Urgencia y Rescate del Ayuntamiento de Madrid, porque bueno, ayer también hubo muchas protestas en España, alrededor del Congreso. Entonces, ¿en España? Pues yo supongo, porque hubo también mucha gente golpeada. Pues uno de ellos se queda cuadrapléjico y se va a armar la de Dios es Cristo, porque ya está, sí, efectivamente, se repliega, que muchos estaban ebrios, bueno, total, que hubo un desastre total, y entonces, esta, español repliega? Sí, es en España. Sí, esta jornada de protestas en España dejó 22 detenidos y 28 heridos.
Hicieron unas manifestaciones bajo el lema Rodea el Congreso, y hubo choques ofensivos de la policía antidisturbios contra miles de manifestantes que estaban reunidos en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Están muy molestos por los duros recortes económicos y por considerar que no los representan. Pero fíjese, yo estaba viendo el caso de España, la Ley Federal del Trabajo en España, muy similar a la nuestra. Muy similar, o sea que son, como López Obrador bien mencionó cuando se refirió a la Ley Federal del Trabajo, que pues son lineamientos que prácticamente se promueven en todo el mundo, impulsados desde Washington por los organismos financieros internacionales. Eso explicó López Obrador. Sí, te voy a poner lo de Elena Poniatowska para que lo examinemos un poquito, a ver si acaso se oye aquí por el micrófono este. A ver, mientras los medios de comunicación permanezcan en pocas manos, la democracia no será posible en México. La televisión encumbra, la televisión deshace, la televisión rige el destino de un país. Los anuncios de televisión nos obligan a usar determinado shampoo y también nos indican qué consumir. La televisión convierte en héroes a los conductores de noticieros, en verdugos a los manifestantes y a los huelguistas, y en primeras damas a las actrices de telenovela. A los y a las adolescentes la pantalla les ofrece el sueño de pasar de Cenicienta a príncipes y a princesas, que toda la vida es sueño y los sueños son, decía Calderón de la Barca. Qué lejos está la profundidad de Calderón de la Barca de los reality shows actuales que por unos cuantos pesos ridiculizan y envilecen a sus participantes. Bueno, pues para que veas cómo en 5 palabras. A ver, chéquenme por favor el sonido en la televisión, me dicen que se fue. Se fue, pues la volvemos a poner. A ver. Aquí estuvo bien. Sí, se oyó muy bien. Sí se oyó muy bien, pero a lo mejor fue a la hora de poner sí, lo que quiero decirles a ustedes es que hay que examinar todo desde varios ángulos. Es la televisión mercantil, es la televisión fundamental de México, es la televisión que rige los destinos de un país. Eso es donde está Elena Poniatowska. Le dan 1 minuto o 1 minuto y medio quizá, reloj en mano son 90 segundos, 60, 70, 80 o 90 segundos. Si se pasa de los 90 segundos o del minuto, le tocan una campanita porque ya es necesario dar paso a los comerciales o al ataúd del muerto del día, el cual se va a abusar hasta ¿qué voy a decir? hasta donde dé. Hasta donde dé, no, pero es que da demasiado. Oiga, fíjese que seguimos sin sonido en la televisión. Lamento interrumpirle. A ver, Chucho, si nos puede hacer favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego le editan, edición. Marca todo bien. Bueno, pues continuamos entonces. Pero aquí esto no veo nada. Ya se corrigió. No se ve. Bueno, entonces, lo que te estoy diciendo es que para Elena Poniatowska, el hecho de estar ahí, verdaderamente que es un triunfo. Lo que es extraordinariamente bello es el hecho de que no se pueda pensar que por estar ahí, Poniatowska pertenece ideológicamente al criterio de la televisión mexicana. Era un poco mi idea. Ella, afortunadamente para ella, no vive de la televisión. Ni me estoy comparando, evidentemente, con un intelectual de tanta jerarquía, pero en el caso de gente diferente, como pueda serlo yo, toda mi vida o mi patología la he hecho en la televisión y no hay más cera que la que arde. Antes hay que también tener en cuenta, y no me nieguen todos los méritos,
me les colé zigzagueando durante prácticamente toda una vida. Ahora tienen el pretexto de decir, no, ya está viejo, ya no puede. No, no, además está muy necio. Como allá en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, les daba yo una gratificación a todos los técnicos y luego cuando se dieron cuenta me dijeron, no puedes pagarle a los técnicos porque es un acto de corrupción. Entonces ya no les pagué como a 12 o 14 técnicos. Entonces, coincidentalmente, se me volvió muy ácido el carácter e intratable cuando ya no les daba yo su subvención semanal. Dice yo, entre menos les daba, más mal carácter tenía. Entonces es muy curioso lo que sucede. Pero el hecho de que Elena esté en la televisión factotum, para no llamarle Televisa, bueno, en la televisión que lo hace todo, es muy importante. El hecho de que Ernesto de la Peña estuviese, el hecho de que estaba Montemayor, ¿cómo se llamaba Montemayor? Carlos Montemayor. Era muy importante, porque era el hecho de que esté René Drucker, es muy importante, porque son voces que aunque sea una voz, y porque estando ahí no pertenecen ideológicamente al pensamiento del locutor. Eso es muy positivo. Bueno, lo positivo estaría en que una de las 58 televisoras que hay en la capital de la República tuviera espacio para las voces disidentes, haciendo desde luego el pacto de que no se iba a mentar madres o que no se iba a hacer ofensas, ni mucho menos. Los intelectuales no suelen ser platanito. Los intelectuales no son como miembros al aire. La gente de pensamiento no se comporta con la ruindad y banalidad del chapoísmo, del patichapoísmo. Es decir, la gente que no piensa de la misma manera que la mercantilización bancaria de la televisión, que la televicracia, para llamarle en un sentido que lo engloba totalmente. Por cierto que el término de televicracia se está usando en algunos países de Sudamérica, que define perfectamente lo que es un país gobernado. ¿Dónde le pongo aquí? Ahí. Lo que es un país gobernado por la televisión. Y lo que hoy sugirió Elenita, pues es un poco la bandera que hemos tenido toda la vida, y ustedes lo saben. El hecho de decir que la televisión rige nuestros gustos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de presentarse, el esquema del mexicano. Y más que el esquema, la silueta del mexicano, y más que la silueta, porque silueta era lo del señor Siluet, que es nomás un dibujito. Lo de adentro del mexicano lo ha normado, lo ha hecho, lo ha puesto la televisión indiscutiblemente. El mexicano piensa, habla y se maneja conforme a los parámetros, esto quiere decir los ejemplos, conforme a los paradigmas, eso quiere decir conforme a lo que le han enseñado que es lo bueno, lo óptimo, lo mejor y lo que tiene que ser. Es la televisión la que nos ha impuesto todo eso. Y es la televisión la que ha puesto y ha hecho, es más, ítem más, como debía decir en latín, que lo decía Raúl Velasco, de aún hay más. La televisión ha hecho nuestra jerarquía de valores. A ver, hay que apuntarle ahí. La televisión ha hecho la nueva jerarquización de los valores. Le pongo palabras así para que luego no me diga el editor, no, pues está muy rural su cosa, esta no funciona. Pero también puede ser otra. Quien ha dicho cómo debo comportarme es la televisión. La axiología, y la axiología de México la ha hecho la televisión. Apúntale nomás para que me acuerde. La axiología son los valores. Lo que es valioso en México lo ha dictado la televisión.
y se acabó. Pero es peligroso porque también aquí se recomendaría, bueno, dentro de la mesura y discreción que pueda haber en una persona, y ojalá los jóvenes que dirigen la televisión tuviesen la tingencia, tuviesen el tino de decir, a ver, vamos a estudiar, vamos a ver que nos digan los que estudien filosofía, los que estudien psiquiatría, los que estudien psicoanálisis, los historiadores, caramba, los filósofos, los letrados, cómo se dirige a un país, qué ejemplos les vamos a dar a un país, qué debemos enseñarle a nuestro país. No se imaginaría Peña Nieto, no, pues digo, no le digo nada, pero no digo nada, pero imagínense un nuevo gobierno que dijera, tenemos que hacer un consejo de consejeros, pero aconsejar es algo muy mediano, ¿no? No me gustaría que alguien aconsejara a otro, pero sí que normara, que estableciera normas y reglas para ver cómo se va a alimentar espiritualmente al pueblo. Porque en un país donde se alimenta, quien hace el alimento lo hace podrido. Lo voy a repetir para que vean ustedes que sí lo pienso. Es decir, en la telenovela que me estaba presentando ayer, una de mis, de allá me mandaron el extracto de la telenovela. Crimen pasional, homosexualidad, no lo digo como característica, pero no es una homosexualidad de la que digamos yo tengo mis preferencias, que sería estrictamente respetable. No, tengo preferencias, y como mis preferencias son por el grupo A, pues todos los que trabajen conmigo tienen que ser del grupo A, lo cual entra de ser preferencial a ser discriminatorio. Y se arma un molote del carajo, y entonces se asesinan, se matan, hacen todo lo que la perversidad de una mente desbordada puede hacer en alguien, y ese es el escritor del guión. Hace un bodrio psicoanalítico, psicológico y sobre todo patológico, lleno de los elementos gimmick, gancho, que van a servir para atraer a un pueblo inadvertido e ignorante. ¿Qué significa eso? Significa que estamos involucrando más al pueblo en una caída hacia lo negativo, me parece que en francés se dice néant, al níquil, que significa hacia la nada. Y la televisión no nos saca de nuestra nada. Así es. Bien por el contrario, nos hace perder una de las posibilidades más ricas que tiene el mexicano, el lenguaje. Ahora no sabemos hablar. Ahora comprendo por qué todas las empleadas de las tiendas hipotéticamente de beneficio, como coño se llamen, por eso les pusieron teléfono, píquele al 1, píquele al 2, píquele al 3, pero cuando llega usted a hablar con una muchacha humana, pues sale peor, no se entiende ni madre. Porque finalmente se ha logrado que el mexicano pierda su posibilidad de expresarse. Todo eso me hace pensar el minuto que dejaron de leche. De leche quiere decir, es una expresión popular, y de la calle tengo otras, por accidente, para taparle el ojo al macho. Solo para llenar el expediente dejan hablar a un intelectual un minuto y cierran todas las puertas de más para que el proceso de evolución hacia el níquel continúe. Y si hay un muerto, no solo ya murió, sino que hay que explotar su cadáver
y todo este día será evidentemente para la figura de ese pobre muchacho que murió. Muchas gracias. Y también una cosa que yo creo que, bueno, ya estamos por terminar el programa, pero también merece la pena comentar que ayer hubo manifestaciones muy importantes en torno al Congreso de trabajadores de diferentes organizaciones, incluso fíjese el coro de madrigalistas de Bellas Artes estuvieron protestando, cantando en las entradas. También hubo incidentes como empujones con integrantes de la Policía Federal que intentaban desbloquear las puertas. Sin conseguirlo, pues al grito de no pasaran, los inconformes lograron obstruir durante un par de horas la entrada de los legisladores. Incluso derribaron las vallas del acceso principal. Aquí lo que ocurrió es que hicieron un sentón, o sea, se sentaban para evitar la confrontación física, pero yo creo que esta gente que está tomando conciencia apenas de lo que implica este cambio en la Ley Federal del Trabajo se está manifestando también. No, una es el sindicato, otro es el empresario, pero pues la clase trabajadora está cada vez más depauperada, ¿no? Y un comentario que hicieron, pues no se van a generar más empleos, no es una varita mágica con la Ley Federal del Trabajo, sino con un cambio de sistema económico, ¿no? Pero pues citan a nuevas jornadas de protesta para el día jueves. Sí. Una marcha desde el Monumento a la Revolución hasta San Lázaro. Lo que te puedo decir es que la Ley Federal del Trabajo no es una entidad autónoma y separada y sola. No hay ley particular que se pueda arreglar cuando la esencia del conjunto, sea gubernamental o sea social, esté inmerso en la corrupción. Sí, y si no se cumplió una ley que está vigente, ¿quién dice que se va a cumplir la otra? Por eso, si no hay honestidad en las estructuras del país, en las estructuras gobernantes, dirigentes del país, no lo puede haber en las leyes, o mejor dicho, en la aplicación de cualquier ley, por óptima que sea. Mucho gusto en saludarte. Hasta luego, señor Saldaña, y pues nos vemos el viernes. Yo mañana trabajo, pero ya sabe que cumplimos todo. Muchas gracias. Es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? A las 5 por Florida, muy bien vestida, pasa Isabel. Su silueta distinguida es perseguida como la miel, pues no hay hombre que al mirarla no se empeñe en conquistarla, pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel. Isabelita, porteña bonita, figura exquisita, de gracia sin par. Isabelita, la calle palpita, la gente se agita al verla pasar. .com, en Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana en el blog La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org,
La Revoltosa DF, blogspot.com, radioensintonía.com, diarioenlibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com. En Frida Guerrero, Blogspot MX, Víctor Hernández en Los Cabos. Y bueno, esto es desde México para el mundo, pero más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en corresponsalesdelpueblo.org, Radio Daniel Biglietti. En Uruguay, en Montevideo, estamos en el 105.3 FM del Carmen, en Artigas, en Radio Amanecer en el 92.7 FM, con su red de 7 radios. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergías en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en este mundo seres que en la vida cuesta un tesoro. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener. Hay una fábula muy hermosa. Subió una mona a un nogal y luego la mordió y dice, las nueces, no, pues están verdes, y hallando que estaba verde. ¿No te acuerdas de la fábula del nogal? No, fíjese que no. Pues te la voy a mandar porque es muy bella, porque es muy, bueno, pues de mi época. Y subió una mona a un nogal y hallando que estaban verdes, en la cáscara le muerde, con que le supo muy mal, y por ahí sigue, ¿no? Y entonces dice, ya piensa que todas las nueces están verdes o algo así. La voy a buscar. Muy bien, ¿qué hay de bueno aparte? Bueno, nada más un poquito que sí se puede subir un poquito el volumen de su voz. Pero claro que que subimos, fíjate, subir el volumen quiere decir poner el micrófono un poco más arriba. No, quizá ya está aquí, ya le arregló Chucho. ¿Qué cuento bueno? Bueno, pues vamos a mandar un saludo muy cordial a las personas que nos retransmiten. Estamos en Radio La Nueva República.org, radio y televisión, en Notipoemas. En su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Mona Lisa, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué hay de bueno en esta fría mañana? Ya un poco invernal, fíjate qué temprano, ¿verdad? Ay, sí, bueno, acá no, en el norte seguimos con el calor. Qué bueno, pero aquí ya inmediatamente se ve la luminosidad débil del invierno con la humedad. Yo más. ¿Qué cuentas de bueno? Bueno, acá cosechando nueces, ya mis nogales están muy trabajadores, soltando nueces, así que limpiar el jardín es algo muy grato. ¿Es tierra de nueces por allá? Sí. Bueno, no sé, pero aquí en mi casa tenemos 3 nogales gigantescos y muchas nueces. Qué bueno. Que si no deja la psicología, pues me pongo a vender nueces. Muy bien, y luego acuérdate, y bueno, yo te voy a buscar y a ver si nos acordamos de que... Bueno, vamos al aire. Ay, con el sonido. Grabar. Al aire.
Creció una flor a orilla de una fuente, más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz.